El tema que nos ocupa será la relación que hay entre el pasado, presente y el futuro. Vamos a desglosarlo parte por parte para que ustedes puedan entender cómo se construye esto de la historia, el tiempo, el espacio y los vínculos que tiene la historia con otras ciencias, pero preocupándonos más bien para estructurar este vínculo con el pasado. Bien, entonces vamos a iniciar lo que es el estudio de la historia. Entonces, como ya vimos en otras clases, la sociedad, que es la parte donde vive el ser humano, es el motivo del estudio histórico. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de las sociedades? Son sociedades que están siempre en permanente construcción, que por lo tanto van a tener muchas movilidades, muchos encuentros, desencuentros entre las personas que están en esa sociedad. Y lo más interesante de todo esto es que vemos que el hombre no solamente es estático, sino que todo lo contrario, es un ser dinámico que siempre está buscando nuevas cosas. Y en esa búsqueda, por lo tanto, las sociedades van cambiando, son a veces más fáciles, otras veces mucho más complicadas. Podríamos decir que son hasta en cierto punto abigarradas, muy complejas, pero vemos que entonces ahí reside la importancia de ser este ente histórico que es el hombre como el protagonista de la historia. Como otro punto de este tema, vemos que el pasado, que es el objeto de estudio de la historia, de la historia con mayúscula, vemos que este estudio es el pasado, pero por lo tanto este pasado se hace presente de alguna manera en nuestro presente. Valga el pleonasmo entonces, los pasados cohabitan de una manera muy singular en nosotros. Somos producto de decisiones anteriores, o sea, ya pasadas, ya acaecidas, en donde pues lo que estamos viviendo en el presente es esa suma de factores, de conjunciones, de acciones, de obras, de hechos históricos, en donde pues modificamos o estamos modificando el devenir histórico y lo estamos alargando para ver cómo se manifiesta en los días posteriores, es decir, el presente en dado caso se proyecta de alguna manera muy particular en el futuro. No estamos diciendo que la historia se encarga de estudiar el futuro, sino más bien la historia ve, analiza lo acaecido, lo sucedido, y este pasado se manifiesta de alguna manera en nuestros días presentes. Entonces la historia, que es interesante para abordar estas especulaciones del tiempo, del ser humano, del objeto del estudio, pues vamos a ver que entonces que debemos de tener como otro inciso una cultura por el pasado, es decir, para armar los bosquejos en una investigación histórica tenemos que preguntarles cosas a ese pasado. Una de las cuestiones de ahorita que están muy de moda, pues podríamos preguntarnos en el pasado próximo inmediato que está este virus que nos tiene encerrados a todos en este año 2020, pues dónde surgió, ¿no? Es en el pasado próximo, y esta manera particular que de manejarnos ante una pandemia también puede ser motivo de serias preguntas históricas. Entonces, este proceso histórico, pues de cómo aparece el virus, dicen que en China, cómo va cambiando, cómo se maneja, cómo va mutando también el virus, cómo se presenta en otras latitudes del planeta y qué es lo que nos tiene, digamos, de alguna manera en una cuarentena ya muy alargada, sería entonces particular vez que es todo un proceso histórico si es el tema
de la pandemia. Podemos ver que también la independencia de México sería un proceso histórico. Entonces tenemos que tener una cultura por ese pasado, tratar de valorar las cosas del pasado que estén presentes, por lo tanto, para poder explicar nuestras condiciones actuales. Como conclusión de este tema, que es la relación entre pasado-presente y la proyección que puede tener la historia para un futuro, diremos lo siguiente. Entonces, la historia estudia en las sociedades al ser humano. La historia, por lo tanto, también lo que pretende es que ese pasado pueda, o más bien el historiador pueda acceder a ese pasado de múltiples maneras, haciendo preguntas lo más diferente. Cada generación de historiadores se hace diferentes cuestiones, inquiere de alguna manera muy particular ese pasado que puede ser colectivo, que puede ser individual, y también vemos que el proceso histórico, que cómo dividimos a la historia, que en algunos fenómenos históricos duran más, que está lo que se llama la larga duración, la corta duración, que también dividimos en la historia en varios nichos, lo social, lo político, lo cultural, lo económico, nos van a ayudar como una metodología para acceder a buscar esas preguntas, buscar esas respuestas que ya tenemos en la mente, echarnos ese clavado, como ya les he dicho en otras ocasiones, y por lo tanto, una de las herramientas de la historia va a ser el espacio conjugado con el tiempo. Cualquier relato histórico, cualquier explicación de un proceso histórico, de un hecho histórico, tiene que echar mano del espacio y del tiempo, que son herramientas necesarias y fundamentales en la explicación histórica. Bien, para terminar, finalmente, con esta clase del día de hoy, diremos entonces que recalcamos esa aseveración, que cualquier tema es sujeto de análisis. Por lo tanto, los temas históricos son muchísimos. Cualquier cosa puede ser, de acuerdo a la proyección que tiene el historiador sobre lo que está preguntándose del pasado, o lo que le interesa al historiador es que saber del pasado. Eso sería lo válido para el historiador. Por lo tanto, cualquier tema es sujeto de estudio. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Por otra parte, vemos que la historia también es fundamento de otras disciplinas. Por ejemplo, si quisiéramos, ustedes que van a estar viendo algunos aspectos de literatura, podrían inquirir sobre, pues, qué es el romanticismo. Entonces, los literatos tienen que buscar en la historia las coordenadas precisas de ese movimiento literario, dónde surge, cuál fue la época, en qué país se dio con mayor precisión, cómo se exporta esas inquietudes literarias a otros confines. Por otra parte, otro ejercicio podría ser, otro ejemplo podría ser que si entonces, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Vemos. Entonces, para echar mano, para poder responder esta cuestión, pues podemos ver entonces que la historia no solamente se va a ayudar a la literatura, en este caso sería la política. Entonces uno tiene que buscar las cuestiones políticas de por qué se dio la Segunda Guerra Mundial, cuál es el contexto, qué países, ahí echamos mano de la geografía también, y en fin, vemos que la historia pues va a ser fundamento, como diría Heródoto, que les dije en clases anteriores, es la madre de todas las ciencias, es una disciplina importante. Ya que estamos otra vez con el tema de las pandemias, podríamos ver que no solamente existe o ha existido
epidemia, sino que hubo otras anteriores, 1348, que también es la peste bubónica, la peste negra, que parte de China y se expande a todo el mundo conocido, principalmente Europa, y prácticamente ahí tenemos otro fundamento, lo podemos ver de la historia, de la medicina, cómo viaja, la geografía, en fin, vemos que entonces si nos hacemos preguntas de índole histórica y las otras disciplinas, la medicina, la política, la economía, van a echar mano de la historia para poder sustentar toda su argumentación. Por lo tanto, entonces vemos que esta historia está presente de alguna u otra manera en otras disciplinas. Por si ustedes se preguntaban, pues, ¿qué se requiere para tener alguna perspectiva histórica? Hay dos cosas fundamentales. Uno es la cronología, el tiempo. Necesitamos ubicar en el lapso del tiempo, ya ven que en la civilización occidental ha dividido el tiempo. Está antes de Cristo, después de Cristo. Una actividad que hicieron, que fue muy productiva para ustedes, es dividir por edades la historia, ¿no? Está la prehistoria, está la historia, y dentro de la historia se divide en antigua, feudalismo, media, moderna, contemporánea. Bien, entonces vemos que entonces el tiempo es una herramienta valiosa que se ayudan los historiadores para poder precisar dónde pasaron los hechos que queremos interpretar o explicar. Por otra parte, vemos que entonces que el espacio también nos va a ayudar, es decir, tenemos que ubicar las coordenadas geográficas, es decir, Revolución Mexicana, pues fue en México. ¿En qué parte? Pues puede ser de Estado de Morelos, Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México. Si habláramos de la Revolución Soviética, pues teníamos que irnos hasta Europa, Asia, que Rusia es un país gigantísimo en aquel momento. Entonces vemos que pues son las coordenadas geográficas. Las coordenadas entonces nos van a ayudar a ubicar el problema. Si podríamos ver que entonces Revolución Francesa 1789, aquí ya estoy dando el año y también estoy dando que fue en Francia. La historia entonces se sirve de estos dos fundamentos, el tiempo y el espacio, para poder explicar y precisar de lo que se va a hablar. Me han preguntado a través de los correos y más bien del Twitter que tengo con ustedes, que si la moda es un tema histórico. Claro que sí. Que si el fútbol es un tema para la historia. Claro que sí. Que si la corrupción es un tema para la historia. Sí. Que si la historia del pan también. ¿Qué es entonces? Que sería la pregunta para cerrar esta clase. ¿Qué es algo histórico? Bien, ya hicimos varias actividades con algunos ejercicios donde pedí que hicieran el recorte de una noticia, también pedí que hicieran lo del traje nuevo del emperador, que buscaran también algunas pautas dentro del blog que ustedes tienen para esta materia de historia. Entonces, sería muy sencillo poder encerrar en una fórmula a lo mejor simple que todo lo que nos preguntamos es de carácter histórico. Por ejemplo, podríamos preguntar para aquellos que no les gusta el fútbol, pero pues ya, ¿hace cuánto ganó el Cruz Azul su último campeonato? Ese es un tema histórico. Entonces tendríamos que echar mano de los periódicos, si quieren de la televisión, de algunos videos, para buscar cuándo fue el último campeonato del Cruz Azul. Esa es una. El grupo de rock que a ustedes les gusta también es tema histórico. Cuando se originó, por ejemplo, los Rolling Stones se originan en los años 60 en Inglaterra, y ya vemos que también es un tema histórico muy interesante, que podemos sacar algunas ideas, cómo se organiza el grupo, quiénes son los integrantes, que se murió uno, sus mejores canciones, qué dicen las canciones, en fin. Entonces, los temas en la historia pueden ser cualquiera.
siempre y cuando ustedes lo organicen de una manera, en este caso puede ser una manera muy atractiva, para que puedan explicarlo con antecedentes, desarrollo y conclusión estos temas. A lo mejor para el último parcial vamos a estructurar una serie de presentaciones para que ustedes, con base en una pregunta, vayan buscando el tema que les interesa para que así lo puedan exponer. Sería muy interesante que con estas pequeñas cápsulas de clase ustedes pudieran adentrarse y quitarse esa idea que la historia es aburrida, guácala con la historia, sino que más bien la historia la tenemos en todos lados. El tema de hoy entonces es muy importante por esos elementos formales que vimos que la sociedad es importante porque ahí reside el hombre y el hombre tiene muchas manifestaciones culturales y por lo tanto los hombres somos distintos. También entonces vimos que el pasado, que es el argumento fundamental de la historia, que es el origen de los estudios de corte histórico, en donde vimos que también que el proceso histórico podemos estudiarlo, fragmentar la historia, hacer algunos cortes para ver los temas, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Soviética, cómo emergen algunas naciones, por ejemplo, para el año que entra, que es el 2021, van a celebrarse, van a haber mucha discusión sobre la conquista de México Tenochtitlán, como también la consumación de la Guerra de Independencia Mexicana. Son dos procesos fundamentales que hay muchísima polémica, pero las polémicas, como bien sabemos, van a ayudar porque no hay una verdad en la historia. Hay varias versiones, los historiadores tienen que fundamentar sus estudios y vamos a ver muchísimas parcelas de estudio de la historia que se van a presentar porque, como ya dijimos en clases anteriores, de acuerdo a la perspectiva del que está estudiando el fenómeno histórico, pues se ponen los anteojos y con esas miras se van a ver, a pensar y a observar lo que es la historia. Entonces, la historia también es fundamento y ayuda a otras ciencias en sus pesquisas. La historia es muy interesante, no solamente porque explica un pasado, sino porque también sostiene las argumentaciones cuando otros científicos sociales y también de las ciencias exactas, médicos por ejemplo, quieren ver, como el tema de la pandemia, por qué hay tantas pandemias, por qué hay los virus que están tan inquietos, pues. Y finalmente, la historia tiene una infinidad de temas. Todo puede ser objeto de análisis, de acuciosas investigaciones, la historia del pan, la historia de la fealdad, la historia del fútbol, la historia de la moda, la historia de los cosméticos, la historia de la joyería, en fin, es un amplio sector la historia, hay muchos matices y no hay una versión acabada. Siempre va a estar la historia dando brincos, retrocesos también en las explicaciones y tratando de analizar lo que le interesa. La historia, como una ciencia social, se va a encargar, por lo tanto, de algunos temas, no todos se puede historiar. Que es la relación entre pasado presente y la proyección que puede tener la historia para un futuro, diremos lo siguiente. Entonces, la historia estudia en las sociedades al ser humano.
La historia, por lo tanto, también lo que pretende es que ese pasado pueda, o más bien el historiador pueda acceder a ese pasado de múltiples maneras, haciendo preguntas lo más diferente. Cada generación de historiadores se hace diferentes cuestiones, inquiere de alguna manera muy particular ese pasado que puede ser colectivo, que puede ser individual, y también vemos que el proceso histórico, que cómo dividimos a la historia, que en algunos fenómenos históricos duran más, que está lo que se llama la larga duración, la corta duración, que también dividimos en la historia en varios nichos, lo social, lo político, lo cultural, lo económico, nos van a ayudar como una metodología para acceder a buscar esas preguntas, buscar esas respuestas que ya tenemos en la mente, echarnos ese clavado, como ya les he dicho en otras ocasiones, y por lo tanto, una de las herramientas de la historia va a ser el espacio conjugado con el tiempo. Cualquier relato histórico, cualquier explicación de un proceso histórico, de un hecho histórico, tiene que echar mano del espacio y del tiempo, que son herramientas necesarias y fundamentales en la explicación histórica. Bien, para terminar, finalmente, con esta clase del día de hoy, diremos entonces que recalcamos esa aseveración, que cualquier tema es sujeto de análisis. Por lo tanto, los temas históricos son muchísimos. Cualquier cosa puede ser, de acuerdo a la proyección que tiene el historiador sobre lo que está preguntándose del pasado, o lo que le interesa al historiador es que saber del pasado. Eso sería lo válido para el historiador. Por lo tanto, cualquier tema es sujeto de estudio. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Cuídense mucho.